Entonces lo que vamos a realizar es darle valor por vueltas. Probemos con un valor de 5 vueltas, démosle Enter y observe qué es lo que sucede. Aparecen 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. El tamaño sigue gobernado por la longitud del eje. ¿Ok? Y el paso es un paso que no tiene dato. ¿Ok? Lo podemos medir, pero que no está dado por un dato. Los datos los dan las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiemos las vueltas. Nuevamente entremos a parámetros. Pongamos ahora 3 vueltas. ¿Ok? Nuevamente ven que el paso varía. La medida no la sabemos, tendríamos que medirla. Lo que sí sabemos es que son 3 vueltas. Y también sabemos que el tamaño de la hélice es del mismo tamaño del eje, longitud del eje. ¿Ok? Aproximadamente son 120 milímetros. ¿Ok? Y ya saben que pueden cambiar este eje por uno que ustedes mismos pueden dibujar. Nuevamente entremos a parámetros. ¿Ok? Probemos otra opción. El número de vueltas tiene que ser siempre un número exacto. Vamos a probar poniéndole, por ejemplo, 1,5 vueltas. Enter. Y observen que no siempre es necesario que las vueltas sean un número entero. Pueden utilizar también decimales. ¿Ok? Entonces tenemos una vuelta y media. Y como longitud, la longitud del eje, que es 120 milímetros. ¿Ok? Entonces tenemos todas esas opciones para crear diferentes elementos de tipo helicoidal. Regresemos a parámetros. ¿Ok? Tenemos longitud de eje y vueltas. ¿Qué pasa si doy demasiadas vueltas? Pongámosle 20 vueltas. Enter. Me sale una falla en la operación. ¿Ok? La geometría, dice, será autointersecante. En otras palabras, la geometría tiene demasiadas vueltas y están cayendo en un error. Probemos con 10 vueltas. Bien, observamos que 10 vueltas sí es aceptable, ocurre la intersección, pero cuando dan 20 vueltas ya ocurre una superposición, entonces ya se cae en un error de diseño. ¿Ok? Aquí tenemos lo que teníamos anteriormente con la variación de pasos. Hay intersecciones, lo que no se admite es que esto se convierta en un choque total de elementos y no vayan a caber dentro de lo que es una protrusión helicoidal. Ajuste en la pantalla. Vamos a parámetros. ¿Ok? Ya sabemos lo que ocurre cuando le damos poco, cuando les damos mucho. Pueden ustedes experimentar con más valores. Y ahora vamos a elegir el último parámetro, que es paso y vueltas. Observe que aquí ya no participa la longitud del eje, paso y vueltas. Clic. Aquí tenemos para poner las dos opciones, paso y vueltas. Vamos a observar qué sucede si yo puedo poner el paso y las vueltas. Tengo, por ejemplo, 10 vueltas. ¿Ok? Paso 0. ¿El paso puede ser 0? No. El paso tiene que ser más grande que 0. 0 me haría simplemente un círculo. Perdón, un aro. ¿Ok? Vamos a poner, por ejemplo, paso 30. Número de vueltas lo dejamos en 10, apretamos Enter. Y ahora pueden observar que se destrabó de la longitud del eje. Esto puede ser más grande. Ajuste en la pantalla. Ver, ajustar. Efectivamente, es mucho más grande que la longitud del eje. ¿Por qué? Porque ya no usamos ese parámetro. Estamos usando el parámetro paso y vueltas. Le dimos paso 30, que es la separación entre estos dos puntos, ¿ok? Entre estos dos extremos, y le dijimos 10 vueltas. Entonces, queda liberado de la longitud del eje. Lo que sí siempre respeta es que esto está en el centro de la hélice. ¿Ok?
cambiemos nuevamente los parámetros, paso y vueltas, estamos diciendo un paso de 30, un número de vueltas 10, ¿podrá ser totalmente grande el elemento? A ver, probemos, número de vueltas 20, los que nos dio en un error. Y efectivamente nos da 20 vueltas, tenemos 10 en pantalla, 10 deben estar más arriba, ajusten, ver, ajustar, ahí está. Se pueden hacerlo indefinidamente, ¿ok? El paso también lo pueden cambiar, recuerden, protrusión. Si usted cambia el paso, pueden jugar con estos valores, cambiarle el paso de repente, hacerlo más comprimido ese resorte. Démosle, por ejemplo, de paso 20. Recuerden que las vueltas han cambiado, perdón, el paso ha cambiado, las vueltas siguen siendo las mismas. Al reducir el paso, se reduce la longitud del eje. Ajustamos la pantalla. Entonces, con esta opción, paso y vueltas, usted no tiene por qué saber necesariamente la longitud del eje. La va a calcular con paso y vueltas cuando esté diseñando este helicoidal. ¿Ok? Démosle clic en siguiente aquí. Muestra cuando ustedes no observen la helicoidal, van a poder realizarlo con el botón muestra. ¿Ok? Finalmente, lo que pueden hacer para terminar de variar toda la helicoidal es cambiar este pequeño dato que tenemos abajo, que es la distancia 50 desde el perfil hacia la longitud del eje. Le dan clic, aparece 50, escribamos 100 para hacerlo más ancho el resorte. Allí está. Tenemos entonces ahora un resorte mucho más ancho, con más vueltas y gobernado solamente por paso y vueltas, ya no por la traba que teníamos con el eje.